bienvenidos a Terrific Fun Comics. Hoy nos desplazamos hasta la madre patria con Eduardo Martínez Rico, que es filólogo y además es escritor. Tiene un libro sobre el Cid que después nos dirá dónde lo podemos adquirir. Pero sobre todo, como este programa es de Batman, ustedes ya lo saben, leímos en internet una carta a Batman en la cual expresa su admiración y cariño por este personaje que nos une a todos. Entonces, bienvenido, Eduardo, es un gustazo tenerte con nosotros y le cedo la palabra al joven maravilla, Alfredo, que fue quien te contactó para participar con nosotros. Eduardo, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Estabas un poco reacio en un principio eh, a, a platicar con nosotros porque nos comentabas que pues habías leído algunas novelas gráficas, cómics, historietas, como les decimos nosotros, este, y que habías visto algunas películas, pero por ahí en el grupo de Terrific Phone Comics que tenemos de WhatsApp para este podcast, alguien nos hizo a bien recomendarnos esta bellísima carta que escribiste o que publicaste en diciembre del 2023, Paco, Pajarito, y bueno, a mí me tocó profundamente el corazón y me permito leer para el público, la gente que nos está viendo. Por cierto, saludos hasta Chile y a Perú, donde nos mandan muchos saludos. Y bueno, dice así: querido Batman, querido Bruce Wayne, me siento inseguro al escribir esta carta, al menos al empezarla, porque aunque soy muy fan tuyo, muy admirador, estoy muy lejos de ser un experto en tus aventuras. Hay algo que me da confianza y es que para escribir a una persona no es imprescindible conocerla mucho y puede que mi admiración y la curiosidad que siento hacia ti sean suficientes para que yo te escriba. Aunque es verdad que te conozco desde hace muchos años y tal vez has acompañado mi vida desde sus inicios, pues estás muy presente en muchos medios, desde luego los libros, la televisión y el cine. Era difícil no conocerte de niño y ya de mayor, porque estás muy presente en nuestras vidas. Es bellísimo, Eduardo. Y Para nosotros, maravillosamente bien leído. Me ha no, encantado, no, casi me he hecho llorar. Casi me he hecho llorar. se hace lo que se puede. Es una pregunta de rapport. En un Bueno, precioso acento vuestro, tan maravilloso. yo envidio el de ustedes, el acento ibérico, me fascina. Pero bueno, agradecerte para nosotros que somos fanáticos de este personaje. Paquito es un loquito, tiene toda la colección completa, el Ya señor veo, es Nacho. impresionante, ¿eh? ¡Jo! Señor Nacho tiene todos los libros en inglés, las novelas gráficas, y pues yo lo tengo todo en mi cabeza. Una pregunta de rapport. ¿Por qué escribirle una carta a un personaje de ficción y sobre todo a un personaje como este? Bien, bueno, vamos a ver. El primer libro que yo escribí son unas cartas a Don Quijote de la Mancha, precisamente. Es un Ok. libro que yo escribí en el 98 y que publiqué muchos años después, en el 2016, con el centenario de la muerte de Cervantes. Y ahora en Zenda se me ocurrió escribir cartas a gente muy querida mía, escritores, a personajes de ficción. Le he escrito a Stevenson, le he escrito a Julio Verne, le he escrito a Vázquez Figueroa, que yo lo conozco. Le he escrito recientemente al abogado que fue juez Javier Gómez de Liaño. Mm, Personajes como Batman, como Superman, como James Bond, como Asterix y Obelix, como Tintín, que es otro gran personaje para mí, Wow. muy Sí, sí, querido. sí. Y Batman es un personaje que me resulta muy cercano, muy divertido, muy significativo, me parece un héroe
muy real, mucho más realista que otros, como todos sabéis, y eso me lo hace más cercano. Eso de que no tiene superpoderes se me gusta mucho, y al mismo tiempo, pues es un personaje que yo lo encuentro un poco atormentado, pues como todos nosotros, como es muy ser Claro. humano, muy humano, ¿no? Pero también con ese espíritu de sacrificio que tienen los héroes y que yo también encuentro a veces en algunos seres humanos. Eh, pues ahora que lo pienso, quizá pues en las madres, por ejemplo. Las Claro. madres son muy heroicas en general y los padres, pues seguramente también. Entonces, por eso escribía Batman. Y para mí tiene una significación especial el escribir a un personaje de ficción porque para mí tiene una existencia diferente. No es que sea inexistente, es existente de otra manera. Existe en nuestros sueños, en, en nuestros anhelos, en lo mejor que tenemos, en lo que más nos acompaña, nos divierte, nos descansa. Son muy significativos estos personajes: Tintín, Batman, Superman, James Bond, Ok. y tanto nos Sí, enseñan, son maestros nuestros al final. Así lo siento yo. Yo aprendo totalmente. de estos personajes. Quiero ser ¿Qué es como lo, ellos y eso me hace que me eleve un poco. Al querer ser como ellos, consigo elevarme un poco y eso ya es mucho. Claro. qué es Oye, lo que Eduardo, te Sí, sí, enseña? una pregunta. Sí. ¿Tú conoces la serie del 66, la de Adam West? ¿En España se doblaba al español ibérico o se transmitía con el español mexicano? Pues no lo recuerdo, yo no la vi. Yo, la verdad, como he dicho al principio, no soy un experto, ni mucho menos. He visto las películas sobre todo, he leído cómics, he ido comprando cómics. Si veo cómics ahora, pues los seguiré comprando porque me encantan. Pero no tengo un recorrido tan grande, una cultura tan grande del personaje. He leído, por ejemplo, pues en las introducciones de algunos cómics, pues he leído las cosas que dicen de algunas series antiguas, cómo se hacían. Esta en concreto no sé cuál es, pero aquí hemos visto muchas películas y muchas series de animación con doblaje de ustedes. Ah, ok. El Muchas. latino. Ujú. Sí, ok. muchas, muchas. Pues bueno, pues antes que nada, ahora eh, 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 sí estamos muy, muy de manteles largos, digamos, decimos acá, pues porque es la primera vez de que tenemos una entrevista que estamos cruzando el charco a través de aquí de la red, ¿no? Entonces, pues tenerte aquí desde Madrid, desde España, y nosotros, pues ya que estamos hablando de Madrid, pues hablemos también. Somos bien madrilistas a la Madrid. Ya me platicaste de que tú eras un poco más del Atlético. También Sí, nosotros en algún momento fuimos del Atlético gracias a nuestro héroe del fútbol, Hugo Sánchez, que pues yo creo que disfrutaste algunos de sus partidos estando allá. Y bueno, sí, pues sí. un poco saliéndonos del tema de Batman, también hablamos de otras cosas y pues que es Bueno, un aquí en honor. España la gente está loca por el fútbol también. Eso es Yo normal. soy del Celta de Vigo, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí, sí. Más por el himno de C. Tangana que acaba de componer, que es magnífico. No sé si tengas conocimiento. No lo he No, escuchado. No, pero es un lenguaje universal el fútbol, es como el inglés. Sí. Aquí todos nos entendemos con el fútbol. Yo me acuerdo que viajé a Kuwait como periodista un par de veces y ¿No? allí estaban todos locos por el fútbol, pero no solo por el fútbol, por la Liga Española. Claro. Les fascinaba. Y se sabían los jugadores y te lo decían. Era como sentirse en casa. Sí, y ahora viene la Kings League, que se va a poner interesante. sí, sí, sí. Y bueno, esta es una clase que es más de Ah, bueno. Casillas, el número Ok. uno. Ahora, Y de hecho, sí, Casillas anda por acá ahorita en Estados Unidos, acá muy cerca, yo estoy en Phoenix, y pues ahorita estamos en la época de Super Bowl y justo acá en Las Vegas, que va a ser pues ese super evento que cada año hacen acá los americanos y pues que es visto por todo, en todo el mundo, ¿no? El fútbol americano. Y justo ayer estaba viendo una entrevista de Casillas que ya está listo para también, viene de invitados, ojalá a lo mejor lo vemos pateando porque podría ser un buen pateador, ¿no? En cualquier equipo. Porque la NFL se va a jugar en el Bernabéu en el 2025, Paco.
Sí, 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 va a ir por allá, a lo mejor van, pues no sé si los Jefes o los Vaqueros de Dallas, yo soy más de los Vaqueros de Dallas, pero pues ahora estamos, pues apoyaremos, a los Jefes, porque, pues, también ahí Kelsey, el Taylor, el niño Taylor, que No, está, no, no. es impresionante, el Taylor Swift está es una de las personalidades de la música que ahorita se habla más de Taylor Swift que del Del juego. mismísimo que Usher, que va a ser el show de medio tiempo, y pues así está esto del fútbol americano, pero bueno, regresando a nuestro héroe, a Batman. Yo sigo muchas, te platicaba, sigo de repente revistas y cosas, gracias a la maravilla de la red y que podemos estar en contacto, pues no nada más con México, con Estados Unidos, sino también en España se da mucho el cómic, sobre todo seguimos mucho a los que escriben cómic, bueno, a los que en España salen antes, editan los cómics de Batman muchísimo antes que en México. En México estamos un poco como que de repente ha sido una editorial, era la editorial Televisa, Smash, que ya ahora pasó a Panini, pero en España es impresionante, van muy a la par, van muy a la par. Ahorita está saliendo justo acá en Estados Unidos el 142, que no es precisamente, pero es la portada del 142 de Batman, y está saliendo también en España al mismo tiempo, porque ya vi que lo están anunciando. Entonces, van muy, en México íbamos muy atrasados, a veces íbamos, lo más cerca íbamos pues unos 2, 3 meses atrasados, ¿no? Y ahorita pues ahí se está como, pero en España es muy interesante todo lo que se publica de cómics, no nada más de Batman, sino de muchos. ¿Tú cuáles, aparte, qué otros cómics has leído por allá o que te gustan? Sí, porque Sí, mencionabas Asterix y Obelix, Eduardo. ¿Dónde sí. los compras? ¿Vas a una librería especializada o en un kiosco? Cuéntanos. Bueno, yo tengo muchos que los compré de niño, como los Tintines, o me los regalaron mi madre, mis tíos, y luego recientemente compro, si los veo, en una tienda de libros viejos, de segunda mano, que hay cerca de mi casa, que se llama El Desván del Libro, que es maravillosa. Entonces ahí veo un Asterix a buen precio, lo compro. Veo un Asterix en inglés, bueno, así practico el inglés, lo compro. Veo, bueno, muchos otros libros. Hace poco compré uno sobre eh, Thor, por ejemplo. He comprado hace poco sobre Spider-Man y allí he comprado sobre otros personajes como Blueberry, Corto Maltés, Mm. eh, Los Cuatro Fantásticos. Bueno, uno español que a mí me encanta, no sé si lo conoceréis vosotros, que es más Super López. ¿Os suena? No sé si lo No, conoceréis. es un dibujo cómico de caricatura, digo, cómico en el sentido que es de una comicidad muy allá, muy local de España. Super López, ¿no? Sí, efectivamente, es una parodia de Superman, Sí. pero está tan bien hecha, con unos dibujos tan buenos y con tanto humor que tiene una calidad enorme. O Sí. sea, trasciende la parodia de Superman para tener una entidad propia. Es un gran cómic, a mí me gusta mucho, yo tengo bastantes. Y eso lo leía cuando era, pues no sé, con 14 años, quizá con 12, 13. Los Porque en Tintines más España, pequeño. a diferencia de México, o sea, los cómics, las tiras cómicas, por ejemplo, Asterix se publica en una pasta muy dura que puedes conservar años, y el cómic estadounidense pues era de casi casi usar y tirar, ¿no, Paco? Sí, sí, muchas veces, y hay mucha gente que compraba el cómic, los leía. Yo tenía primos que iba a su casa y les robaba los cómics que inclusive traían de Estados Unidos, porque iba mucho a Estados Unidos, y ya los tenían ahí como que, sí, ya llévatelos, porque los leían y ya, y a diferencia de los que, pues sí, juntábamos, los comprábamos y los íbamos coleccionando, ¿no? Pero sí, acá ahora se ha vuelto pues ya es raro del que compre un cómic. También antes comprabas los cómics muy fácil en México en un kiosco, o sea, salías y cada domingo salías
a comprar tus cómics, ¿no? Y toda la semana podías ver cómics que editaban muchos. De repente, pues se terminó eso y es raro que encuentres un cómic en un puesto de periódicos, como los decimos en México, ya son más bien tiendas especializadas o lugares especializados donde los vamos a comprar. Y inclusive las grapas fueron hasta desapareciendo en México, ya no tanto. A diferencia de acá de Estados Unidos, que también no es, o sea, aquí si quieres comprar cómics tienes que ir a las tiendas de cómics, que son maravillosas. O sea, acá por lo menos hay unas 20 30 tiendas de cómics. Nosotros somos seguidores de algunas, y entras y es maravilloso también todo lo que hay de cómics y todo lo que se edita. Sencillamente de DC, pues al mes estarán editando pues alrededor de 40 cómics de DC más o menos, ¿no? Que tiene que ver Batman, Superman, la Liga de la Justicia. Están saliendo unas historias también muy interesantes. Ahorita está corriendo esta historia que es precisamente eh, eh, la Justice League contra Godzilla y King Kong. Entonces es una historia, o sea, ya unos crossover, meter a King Kong, a Godzilla, que están muy de moda ahorita otra vez en las películas, y a la Liga de la Justicia. Entonces, se están vendiendo mucho, ¿no? Por ejemplo, podemos ver también las historias de Catwoman, que Catwoman, pues, ha sido ha subido bastante acá en Estados Unidos. O sea, el cómic de Catwoman y sobre todo con Batman ha tenido mucho éxito. Y pues gracias a las películas, también como tú mencionaste que eres fan de las películas, sobre todo de Michael Keaton, que hablan mucho en esa carta. Ya podrán ver aquí la carta completa, la vamos a publicar aquí en este podcast. Pero pues gracias a esas películas, bueno, cómic es la continuación de lo que, digamos, sería como la tercera película que ya no vimos de Michael Keaton. En este cómic está este cómic, pero lo han retomado en este año, gracias a la película de Flash que vuelve a salir Michael Keaton. Pues ahorita acaba de salir esta serie que van a ser 6 números, que se llama Ecos, que vuelve a ser ese Batman de Michael Keaton. Está muy interesante porque aparte vamos viendo personajes que nunca vimos en las películas, ¿no? Aquí ya se habla de una Harley Quinn y justo la Harley Quinn, curiosamente, pues está pensada en Madonna, porque pues es Madonna Sí. los dibujos. Entonces, está muy entretenido eso de que están metiendo nuevos personajes que probablemente en esa época las hubiéramos visto, ¿no? Entonces, eso me refiere. En España también, todas estas son en inglés, pero estos en España los hay en español. Eso es muy interesante, ¿no? De que puedas ver. Comprar y conseguir esas historias en español, ¿no? Que lo Oye, Eduardo, envidiamos porque en México no llegan. oye, y regresando un poquito a Tantano, a Tintín, por ejemplo, el clima de corrección política haría que hoy los cómics de Tintín no fueran tan aceptados como en su momento. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, no lo he pensado mucho, pero ahora puedo arriesgar alguna reflexión, opinión. Yo creo que hoy en día el G los haría diferentes, a mí me parece. Mejores, peores, eso es discutible, pero más actuales, más conforme al pensamiento general, digamos. Sí. Probablemente, yo creo que Tintín hoy en día sí que tendría novia, por ejemplo, o tendría algo, o ligaría en cada álbum, pues no sé, como, no sé, va a decir como James Bond, no exactamente como James Bond, pero que tendría alguna cosilla, ¿no? Algún Sí. ligue, ¿no? Aunque sea tímido, ¿no? Algo tendría, porque eh, eh, yo creo que a la gente le toca mucho eso, una persona que no tiene relaciones nunca, que no tiene novia nunca, y eso como que le choca, cuando en realidad, pues hay que entender que aunque Tintín tenga un realismo, lo tiene muy grande, pero también es un personaje que vive en la idealidad, es un personaje ideal, es un personaje que vive en, pues eso, en el mundo del imaginario, de la fantasía, que tanto nos gusta, ¿no? O sea, por una parte, se mueven en ese realismo que se ve en las historias, en las tramas, en los fondos de los álbumes, en los argumentos, los países que visita, todo eso es muy realista.
pero luego, pues él mismo, pues es un personaje que está un poco fuera de lo normal o general. Entonces, eso, por ejemplo, eh, ¿ibas a decir algo, perdón? Sí, Eh, ¿y qué nos cuentas tú, por ejemplo, un personaje que mencionaste que es muy importante en España y que aquí no conocemos mucho, Corto Maltese? ¿Qué les puedes contar a la gente de este lado del charco de Corto Maltese, Eduardo? Pues sinceramente lo he leído muy, muy poco. Tengo algunos álbumes, tengo algunos libros suyos, pero sinceramente lo que tengo está en blanco y negro. Y yo estoy acostumbrado a leer en color, cómics en color. Y eso me ha alejado un poco. Quiero leerlo, pero eh, estoy un poco alejado. Y eso que tengo referencias muy buenas de este personaje, buenísimas, buenísimas. Estimado Eduardo, quisiera hablar un poquito de, o mucho, de tu obra. Me parece muy interesante. Tienes vasos comunicantes con esto que Joseph Campbell llamaba el viaje del héroe, ¿no? O el héroe de las mil caras, el monomito. Eh, ¿Te interesa mucho la novela histórica o la novela autobiográfica? A mí me interesa sobre todo tu trabajo con Fernando el Católico, que es un personaje muy controversial, porque pues es uno de los iniciadores, fundadores de la Santa Inquisición, ¿no? También pues la familia católica financió los viajes de Colón y por eso quizá estamos en este momento nosotros conectados. Tuvo 30 hijos y bueno, es un personaje con claroscuros. Como Tintín, casi, Sí, como Tintín. y bueno, tiene cierta asociación con esta bipolaridad, con este sentido de justicia que tenía el personaje o que tiene el personaje de Batman, pero ¿cómo es que llegas a Fernando el Católico? Y cómo decides, de alguna manera, no poniéndote también como abogado del diablo, pero sí, pues relatando los hechos más fidedignos, lo más real que puedes tú narrar de manera, una prosa también muy hermosa que tienes en esta novela. Por qué Fernando el Católico? Sí, es un poco complejo. Vamos a ver, a mí me interesaba la novela histórica porque yo ya había hecho el CID y quedé muy contento con esta experiencia. Y entonces más adelante hice un libro biográfico sobre Pedro J. Ramírez, el director del Mundo. Y justo cuando acabé el libro de Pedro J., hubo un tiempo hasta que lo publiqué. Entonces dije, ah, pues yo he querido hacer un libro sobre Fernando el Católico, voy a hacerlo ahora. Y es que antes habías hecho una entrevista con Pedro González Trevijano, que entonces era rector de la Universidad Juan Carlos I y luego ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Pero en aquel momento, cuando yo lo entrevisté, era rector de la Universidad Juan Carlos I. Y acababa de hacer un libro muy interesante sobre los 10 personajes más importantes del segundo milenio. Y entre ellos estaba Fernando el Católico. El libro se llamaba La mirada del poder, que me encantó. Y le dedicaba un capítulo a Fernando el Católico. Entonces yo le dije a González Trevijano, le dije, pues mira, Pedro, a mí el personaje que más me ha gustado de todos, creo que eran 10 personajes, Sí, es Fernando el Católico. Y me dijo, pues yo estoy de acuerdo contigo, a mí me parece que es el más importante de todos. Pero es muy desconocido, no se le conoce apenas. Es muy ujú, importante, pero se ha trabajado mucho en Isabel la Católica, sí, se ha claro, admirado mucho a Isabel la Católica y parece que ha eclipsado a Fernando. Pero en su época totalmente, yo diría que era más importante Fernando. claro. Entonces empecé a trabajar sobre él, me documenté mucho. Pero luego decidí escribir mi historia mm, todo seguido, como una novela de aventuras, casi se podría decir. Es el Entonces, viaje del héroe completamente. ¿ah, sí? ¿A ti te parece? Me Pues es parece. curioso, sí, ¿no? Pues es curioso Sí, porque años antes yo había hecho un libro sobre la Guerra de las Galaxias en la que estudié el viaje del héroe en la Guerra de las ujú, Galaxias y sí, quizá ahí me viene el esquema y todo lo que sí, puede enseñar el viaje del héroe y las figuras que da Campbell, que es porque tanto. Campbell estuvo muy de la par de Lucas, o sea, fue mentor para construir toda esta ficción. Exacto. Entonces, mi libro de Fernando el Católico, mi novela, es muy controvertido también. Pues mira, a lo mejor también es que es muy controvertido el personaje y eso se lo Sí, contagia. Porque es una novela que mucha gente la ha valorado mucho, le ha gustado mucho
y hay gente que no, que me la ha criticado, pero me la ha criticado sobre todo por el aspecto de la documentación, porque vamos a ver, yo me documenté mucho, leí mucho sobre la época, bueno, tanto que acabé harto y por eso me lancé a escribir el libro, Mm. porque cuando te documentas llega un momento en que acabas harto. Y luego, digamos que casi escribí el libro casi como escritura automática, como saliera. Y entonces yo no me preocupé de si un acontecimiento estaba antes o después, o si aquello encajaba exactamente, no. Yo decidí escribir una novela basada en la historia. Y entonces había momentos y aspectos que encajaban muy bien con la historia y había otros en que se volaba la fantasía. Yo creo que Dumas trabajaba de forma parecida. Claro. Sí, Oye, ¿qué opinión te merece Y es de mis libros que Juana se la venden Loca? mejor. Juana la Loca, la no lo hija, dudo. que Sí, también debe ¿verdad? ser muy interesante, ¿no, Eduardo? ¿No, Eduardo? Sí, es muy interesante. Yo he leído también sobre ella. He leído, luego hice una novela sobre Carlos V y ahí Mm. meto a Juana, que a mí me gusta llamarla la reina Juana, porque me parece muy injusto en la historia que se la llame Juana la loca, porque, bueno, pues tendría un problema que ahora no sabemos muy bien cuál, una enfermedad mental, algo le pasaba, ¿no? Unos piensan que una cosa, otros piensan que otra. Bueno, cada uno tiene su opinión, yo tengo también mi propia opinión, pero bueno, después de tantos siglos, lo que sí puedo decir es que yo creo que se merece que hoy la llamemos la reina Juana, que era lo que era, de verdad. Sí. Y bueno, tuvo mala suerte, muy mala suerte. Entonces yo me documenté sobre Juana. Por ejemplo, Manuel Fernández Álvarez tiene un libro muy interesante sobre Juana, que me gustó mucho. José Luis Elizola, que es amigo mío, tiene una novela histórica sobre Juana, que me gusta mucho también. Y yo meto el personaje en la novela de Carlos V, porque Carlos V, cuando viene a España a hacerse cargo de la corona española, va a visitar a su madre, que está en Tordesillas, y se encuentra y la encuentra perdida, la encuentra recluida en su laberinto interior, y bueno, una pena. Pero Oye, y bueno, no, adelante, sigue no, solo iba a termina. decir que es un personaje fascinante, fascinante también Oye, de la historia de y España. hablando de personajes así fascinantes y de héroes reales, acá en México, pues tenemos nuestros héroes de históricos reales, pues como en la Revolución, pues un Pancho Villa o un Emiliano Emiliano Zapata. Zapata, ¿no? Por ejemplo. Pero en España, y yo en la secundaria, mi maestro de literatura, perdón, también tenía ahí un librito hablando del Cid Campeador y nuestra historia fue como no, es como el héroe de España, el Cid Campeador es un héroe y también es Sí. uno de tus personajes y de tus héroes favoritos. Sí, yo lo admiro muchísimo, aunque ya trabajé tanto sobre él, escribí tanto que ya considero como que he cumplido con él. Ahora estoy con otra gente. Pero sí, bueno, aquí siempre se ha considerado el héroe nacional de los españoles, Ah, el ¿has Cid. pensado en Eh, hacer Es, algo? es, es un tío abuelo mío, es Rodrigo Díaz de Vivar, yo soy Francisco Aro Díaz. Ah, encantado. Oye, Eduardo, ¿has pensado en en escribir algo sobre el camarón de la isla Príncipe de los Gitanos? Yo soy muy amigo, muy cercano a Montero González, el autor de Pistola y Cuchillo. En algún momento él dijo que yo era el embajador de su obra en México y le tenía decretado a su editor que cada novela que él publicara me la iba a mandar a mi casa. Y así fue durante mucho tiempo. Y una de esas novelas fue Pistola y Cuchillo, una biografía ficción de Camarón de la Isla. No sé si Ajá. tú has también coqueteado con este perfil. No, bueno, yo puedo decir que a Montero Gler le he visto alguna vez en alguna feria del libro, le he saludado, tengo una novela suya, en fin, que está también en el ambiente. Es muy amigo de Pérez Reverte, o al Sí, menos sí, era sí. muy amigo, no sé si lo sigue siendo. Yo creo que Arturo es difícil con todo el mundo, pero bueno. Bueno, yo me llevo muy bien con él y cuando habéis dicho lo de México, la Revolución Mexicana, he pensado en una de sus últimas novelas sobre la Revolución Mexicana, eh, que es fantástica también, Sí. que la sacó hace un par de años. ¿Qué opinión hay en España ahorita de un héroe que es muy controvertido en México, por supuesto, que es Hernán Cortés? Mm. En España, Sí. bueno, pues mira, pues yo creo que hay una gran admiración. Hay una gran admiración por Hernán Cortés, de los, como,
no sé, por ejemplo, yo tengo una amiga historiadora, María Fidalgo, que recientemente está diciendo en conferencias que es más importante que Alejandro Magno incluso. Lo que Sí, pasa es que puedo entender pues que sea un personaje controvertido allí, sí, puedo entenderlo. Y también pienso que nosotros conocemos muy mal a vuestra tierra, vamos. Y creo también que hay un gran potencial literario, histórico en vuestra tierra. Y de repente sale alguna vez en películas, sale algo en películas, en algún libro, sobre los incas, los aztecas, todo lo que ha habido allí, ¿no? Ese pasado, que es una interrogación también, y llena de riqueza. Y yo personalmente solo conozco poco, y supongo que en general se conocerá poco. O sea, es algo que tenemos pendiente los españoles. en el Conocer epítome mejor, de, conocer mejor aquello, vosotros. en el epítome de esta última película de Alejandro González Iñárritu, que es Bardo, que hay un encuentro entre este periodista, Gama, y la figura de Hernán Cortés, y, y le dice a Cortés, es que a ti no te reconoce nadie. Dime dónde, muéstrame el lugar en donde está erigida una estatua bajo tu nombre, bajo tu perfil. No existe ni en México, ni existe en España. ¿Esto es cierto? Bueno, en México sabemos Bueno, que hay pocos. yo te puedo decir que, por ejemplo, mi novela sobre Carlos V sí que tiene un lugar Mm, airoso. Se le reconoce muchísimo. ok. Y además, bueno, sale en Pizarro, sale Hernán Cortés y le dice a Carlos V que ha conseguido un imperio como el que tiene Carlos V en Europa, o más. Y yo mismo, modestamente, en mi novela sobre Carlos V, el viaje del emperador, introduzco a Hernán Cortés como personaje y también doy de él una visión muy positiva. Oye, y digo, Cortés, por supuesto, es un personaje histórico, ¿no? Digo, por eso estamos aquí juntos todos nosotros, ¿no? En España Sí, y en México. Pero me sorprende también que hayas abordado el tema de Star Wars, del cual, por ejemplo, Paco es un gran fanático. ¿Por qué te llevó a Star Wars, Eduardo? bueno, en realidad Star Wars me lleva la vida en general, toda mi vida, porque yo desde pequeñito casi recuerdo las películas de Star Wars. Están en mi vida como están en la de tanta gente, ¿no? Entonces yo voy creciendo y voy viendo las películas en el cine, voy viendo las películas en vídeo, voy haciéndome preguntas, voy viendo que las películas cada vez son más ricas a mis ojos, quizá porque yo cada vez sé más, leo más, tengo más cultura. Entonces veo que ahí está la Edad Media, que está en mucha cultura, que están los mitos. Digamos que yo siempre comparo las Grandes Galaxias con un gran cuadro en el que cada vez veo más cosas, ¿no? Más riqueza. Y entonces llega un momento en que se me ocurre escribir un libro sobre estas películas y estudio todo esto de lo que estoy hablando. Sí, Eh, precisamente ahorita, eso de Star Wars, Alfredo tenía un comentario muy interesante. sí, en cuanto a la relación de Joseph Campbell con George Lucas, que tenían una conexión laboral y también amistosa muy interesante. Campbell le ayudó a estructurar narrativamente pues la historia de Star Wars con el monomito, con el héroe de las mil máscaras o el camino del héroe. Había una función cosmogológica en Star Wars, mística, sociológica, pedagógica, y me parece que tus libros gozan de esa misma estructura narrativa, al menos en Fernando el Católico, es el viaje del héroe. ¿Qué nos puedes decir un poquito de esto? Pues yo creo que está muy bien visto, aunque yo no sé si lo había advertido como tal, pero desde luego mi libro sobre las Grandes Galaxias, en el que Campbell está tan presente, de hecho, el título es Las Grandes Galaxias, el mito renovado, porque el mito renovado es lo que decía Campbell que era la Guerra de las Galaxias. Cuando vio la película por primera vez, dijo, esto es el mito renovado. Y en mi libro hablo mucho de Campbell, de la estructura mítica, del viaje del héroe,
de todo esto, ¿no? Digamos que en gran parte es una relación de las películas, de su historia, con los libros de Campbell, ¿no? Que yo pude leer. Y el propio Lucas desde el primer momento confesó que fue muy importante la lectura de los libros de Campbell para escribir la historia de la Guerra de las Galaxias. Entonces, no sería nada raro que a mí como escritor, como novelista, se me quedara adentro esas enseñanzas mitológicas que tiene Campbell y que luego, por ejemplo, yo ahora recuerdo que están súper presentes, muy presentes en un libro que se llama El viaje del escritor, que si no recuerdo mal es de Christopher Bowler, y ahí habla, da recomendaciones maravillosas para escribir guiones, que también pueden valer para escribir novelas. Y él utiliza precisamente el esquema del viaje del héroe para relacionarlo, estudiarlo en muchas películas y para que el lector interesado en escribir novelas, guiones, pueda utilizarlo y lograr historias exitosas. Porque este hombre es un gran experto en guiones de Hollywood. O sea, Campbell, llegado un momento, se hizo muy importante en Hollywood para lograr esas historias, que son historias sabias, son historias del origen del hombre, del ser humano. Sí, sí, es la misma historia contada mil veces de diferentes maneras, todo lo que vemos en Hollywood y todo lo que leemos, y que tiene que ver también pues con la Odisea de Homero, ¿no? El viaje del héroe es eso, y pues inicialmente con es la historia que nos narra el tarot, que empieza con el loco y que termina con el mundo, ¿no? Digamos que esa es la primera historia, la historia primigenia de la vida. Esta historia, la historia del tarot, yo no la conozco, bueno, muy poco, sé que hay un loco, efectivamente. Una vez me leyeron las cartas y empezaron salió el loco y salió un carro, y me dijeron que iba a viajar muchísimo. Ajá. Pero lo que sí puedo decir de la historia del camino del héroe, que esto es maravilloso, es cómo el héroe recibe que podemos ser cualquiera de nosotros, Ujú. recibe una llamada, se mete en una aventura, unos le ayudan, otros son obstáculos que le impiden, eh, pero al final, después de Hay un un objeto largo del deseo. periplo, hay un tesoro, logra un tesoro que con frecuencia es el tesoro del conocimiento. El héroe, aunque solo sea por el viaje, ya que podría ser nuestra propia vida, ha aprendido y por lo tanto puede volver a su comunidad de donde partió y puede ofrecer el fruto de esa sabiduría que ha obtenido en su viaje. Cuando terminé y publiqué, que tardé 3 años en publicarlo, ojo, mi libro sobre las Guerras Galaxias, a mí me salieron muchas entrevistas sobre las Guerras Galaxias, me entrevistaban sobre las películas y yo sentí que volví a mi comunidad con el fruto del aprendido y que eh, volcaba en mi pueblo, digamos, en la comunidad en general, con esas entrevistas, por ejemplo, lo que yo había aprendido haciendo mi libro, que en realidad también recorre toda mi vida, porque ya digo que las películas están presentes en toda mi vida. Claro. Igual que los cómics, fíjate que también yo soy muy fan también de la Guerra de las Galaxias, de esa galaxia muy, muy lejana, que realmente la tenemos muy cercana, ¿no? Sobre todo en esta época, porque pues nosotros cuando salió la primera, pues era una película, yo creo que lo que nos ganó y por qué la tenemos entre nuestras mejores películas, porque en una sola película veías piratas, veías el espacio, veías vaqueros, veías la princesa, o sea, de todo en una sola película, lo que llegamos a ver, ¿no? Y los Entonces, Era un Goonies eso era cuento muy de también. hadas importante. también. Era un cuento de Lucas hadas, quiso hacer sí. un cuento de hadas moderno, cuento de hadas espacial, nada menos. Sí, que Y el con cuento de tantos hadas tiene que ver personajes, y sí, con sí, lo sí, espiritual. pero también tuvimos luego, viene esas tres películas, pues nos llenaron nuestras expectativas y estábamos, pensamos que ahí había acabado todo. Sabíamos lo que pasaba por las mismas películas, lo que contaban, que Obi-Wan Kenobi había
prácticamente convertido a Darth Vader, ¿no? En el pleito con Anakin Skywalker, que era su aprendiz, pero lo sabíamos, pero no lo vimos hasta mucho tiempo después en las precuelas, ¿no? Esas tres que también fueron muy criticadas, pero ahorita con este tiempo han ganado, ahora son muy queridas, porque pues también vimos ese inicio de, ¿no? Es que yo creo que el cine, como la pintura, como la escritura, gana pátina, ¿no? Eso que se dice los pintores de los cuadros que tienen pátina, ¿no? Que es como que el tiempo le da algo especial, como un color especial, una suciedad especial, pero que eso le da mucho encanto, que le gana calidad. Yo creo que las películas estas de George Lucas que hizo después, yo creo que han ganado calidad ante los espectadores, ante nosotros, las comprendemos mejor, las aceptamos mejor, las entendemos mejor y esto, como digo, pasa con los cuadros y yo creo también he descubierto que pasa mucho con la escritura. Eh, lo que escribimos al cabo de los años resulta mejor y yo creo que es porque se saca de su tiempo, de su época, de su contexto y la escritura, como el cine, al fin y al cabo, el cine no deja de ser una escritura, una narrativa. Gana con el paso del tiempo, ¿no? Y cuando sale de su época, de su cotidianidad, de su fragor, y entonces se hace más atemporal. Eso le beneficia. Flota en lo atemporal. Por ejemplo, un tema que a mí me llama la atención y que nos llama la atención aquí en México es la fuerza que tiene el periódico El País, que es muy controvertido, al que se ve muy pegado al gobierno del PSOE, pero que también con su editorial Alfaguara es muy importante, pues domina el panorama literario español. ¿Cuál es tu opinión de este grupo, El País, y cómo sientes tú que, por ejemplo, el control que puede tener Alfaguara sobre la publicación puede afectar a escritores que no son mainstream, por ejemplo? Tú que has ¿Cómo? escrito sobre, Mainstream. sí, tú que has escrito sobre Pedro J. Ramírez, que es un director muy importante de un periódico en España, El Mundo, que no sé Bueno, si pero todo ha cambiado un poco, porque que yo sepa, Alfaguara ya no es del grupo del país. Ah, ok. Ya es Ahora es Penguin de Random House Penguin Random Mondadori. House. Sí, Y el mundo, y Pedro J ya no está en el mundo porque fue despedido y ahora ha creado un periódico propio que se llama El Español. Ok, Vamos, un periódico del que él es accionista y él es el director. ok. Y es un periódico que ahora digitalmente tengo noticias de que va muy bien en cuanto a audiencia. Muy O bien. sea que las cosas van cambiando. Respecto al país, ¿qué puedo decir? Bueno, el país de siempre, yo creo que no es ninguna novedad, se ha asociado con el PSOE y con el gobierno socialista, ha apoyado al PSOE y al gobierno socialista. Pero al mismo tiempo, debo decir que es un periódico que ha gozado siempre de gran prestigio, de gran prestigio intelectual, con muy buenos columnistas y muy buenos escritores. Ok. El mundo también tenía, ahora lo sigo menos, vamos, pero también a lo largo de su historia ha tenido grandes columnistas y grandes escritores. Ahora tiene gente más joven, ¿no? Porque en la prensa española se ha renovado mucho la edad de los periodistas. En general, tú ves que hay una renovación en la política, en la prensa y yo diría que en la literatura también, que poco a poco se va produciendo. es saludable para el país. Generacionalmente, generacionalmente. Por Pero bueno, ejemplo, Eh, por hoy ejemplo, en día de la carta Batman, mencionabas, Alfredo, ¿cómo llegaste tú a la publicación o fue Paco el que llegó a la publicación de Eduardo? Fue Paco quien nos mandó en invierno del año pasado esta carta, que tengo entendido que es un medio que dirige el novelista Arturo Pérez Reverte, que es muy querido en nuestro país, en México, en todas las ferias del libro es un rockstar, es muy amigo de Javier Velasco, el autor de Diablo Guardián, y bueno, amigo de amigos. Pero háblanos de este medio donde publicaste precisamente la carta a Batman. bien, el director de Zenda se llama Leandro Pérez Miguel y Arturo Pérez Reverte, que es fundador con otros, es el editor, que son figuras diferentes, yo diría que muy complementarias, ¿no?
Zenda es una revista que lleva unos cuantos años y yo creo que ya ha logrado un gran prestigio en España, y no solo en España, en lengua española, como revista literaria de gran referencia. Ahí hay entrevistas, hay relatos, hay críticas, hay reportajes, tiene muy buenas fotos. Por ejemplo, yo conozco mucho porque he trabajado mucho con él, con el fotógrafo Geos, que trabaja allí y hace unas fotos maravillosas. Victoria Iglesias también hace fotos allí, muy buenas. Y yo llevo 4 años. Ahora, precisamente en enero, he hecho 4 años. Y fundamentalmente hago entrevistas y tengo un blog que se llama Cuaderno de Campo. Sí. Y desde hace unos meses escribo cartas a personajes vivos o muertos, normalmente escritores, o personajes de ficción que me son muy queridos, ¿no? Y uno de ellos es Batman. Y Perfecto. ahí Aquí en me otro más, encontrasteis. aquí en otro más le has escrito Pues cartas, sí, a Tintín, superhéroes. Ah, sí, ok. a Tintín, a Superman, a Ok. Asterix y Obelix, a James Bond, a Don Wow. Quijote, y que yo recuerde, esos son, y luego de escritores he escrito a Stevenson, a Julio Verne, a Cervantes, mm, y a Pérez Reverte, porque yo a Pérez Reverte le conozco personalmente y me considero amigo suyo, pero quise escribirle una carta que la publiqué en verano. Bueno, hablando de la carta de Batman, mencionas mucho a Michael Keaton y mencionas esas películas de Tim Burton, y mencionan mucho también a Christian Bale. Aquí tenemos aquí precisamente a estos dos, y habla sobre todo de los trajes, habla sobre todo de este traje que te causó mucha, pues te gustó mucho, ¿no? Es de los Me que más te fascinaba, gustan. sí, me fascinaba. Inclusive hablas también de un Batman con máscara y un Batman sin máscara. Cuéntanos un poco de Pues esto. sí, Aquí tenemos efectivamente, a... porque en mi carta digo que quizá la imagen que mejor representa a Batman es cuando aparece, sí, con el traje, pero sin la máscara, porque eso representa sus dos identidades fusionadas, porque él en el fondo es Bruce Wayne, como yo, Eduardo Martínez Rico, pero también es Batman, ¿no? Como por ejemplo yo podría ser escritor, ¿no? O, ¿no? Pues Claro. Eduardo Martínez Rico, escritor, ¿no? Que es otra identidad, en el fondo, ¿no? Vives en lo imaginario, en los sueños, en lo intelectual. Eso lo he pensado alguna vez, un poco en broma, ¿no? Un poco en broma, en No. serio. Y el otro traje también me gusta, porque creo que el otro traje es el de Christian Bale, ¿no? ¿Puede ser? Ujú. El de Bale. Aquí lo tenemos, es el de Christian Bale, precisamente, de la El de Christian trilogía Bale. de Christopher Christian Bale Nolan. me parece que lo hace fantástico. Michael Keaton también, digo en mi carta que a mí siempre me ha parecido que no le pegaba mucho el personaje, porque como que te imaginas a una persona más fuerte, ¿no? Más, quizá incluso más guapa que Michael Keaton, pero luego te das cuenta de que lo hace maravillosamente y Y perfecto. de ellos de Batfleck, que también, pues, en toda esa historia de Zack Snyder, y también nuestro último Batman, que es otro Batman también, Pattinson. Pattinson. ¿Qué te parecieron esas películas, o qué opinas de todo ese Pues, universo? pues muy bien, lo que pasa es que yo a lo mejor las últimas ya estoy más descolgado, ¿eh? Porque yo tengo en vídeo que lo compré con gran ilusión, El Caballero Oscuro, que además la he estado revisando ahora para hacer esto. He revisado también un poco la de Tim Burton. Bueno, en fin, es un poco lo que tengo en casa, porque yo no soy un especialista en Batman ni soy un gran fan. Soy fan de muchísimas cosas. Y entonces lo que tengo me sirve para disfrutarlo y recordarlo, pero no es que tenga, pues no, yo no tengo como tú esa biblioteca y todos esos muñecos, pero ni de lejos. Oh, y bueno, y además ahorita Michael Keaton, pues con la película de The Flash, pues volvió a aparecer, ¿no? En el mundo de Batman. Inclusive tenemos este cómic
donde habla, es la continuidad precisamente, es una, digamos, la tercera película que ya no se hizo. Aquí podemos ver ya la historia más de dos caras, cómo se transforma dos caras. Y últimamente, esta acaba de salir ahorita en diciembre, que lo vuelven a retomar este Secos, que son historias también después de que desaparece ese Batman, inclusive actualizando con personajes de esa época que pues tal vez se pensaron que podían ser. Aquí, por ejemplo, ya están hablando de una Harley Quinn, y la Harley Quinn es nada más y nada menos que Madonna, que podría haber sido Madonna en esa época. Guapísima, Entonces, guapísima. sí, ha sido una renovación de Michael Keaton como Batman, aunque muere en la película de Flash, pero pues ahí sigue vigente en El nuestro imaginario, alrededor ¿no? de Batman, ¿no? O Sí. sea, nos Desde dejó luego. marcado. Oye, Eduardo, una Totalmente, porque es que pregunta. aquella película era redonda. ¿Tú alguna vez has pensado Completo. escribir un guión con personajes reales o imaginarios? ¿Está entre tus proyectos? Pues Guión sí que me cinematográfico. gustaría. Sí que me gustaría. Lo que pasa es que vamos a ver, me han disuadido un poco. Vamos a ver, por un lado, escritores me han dicho que me anime porque no es tan difícil hacerlo, que aprendes con libros. Y por otra parte me han dicho que escribir un guión es muy difícil, el lenguaje cinematográfico. Pero sí que me gustaría, y no solo escribir guiones, sino dirigir, me encantaría, porque el cine para todos nosotros es como nuestro hogar, ¿no? Vamos, yo soy escritor, soy gran lector, me encantan los libros, pero he nacido con el cine, ¿no? Eh, y el cine nos envuelve. Es que yo le diría que casi somos nosotros personajes cinematográficos con tanta pantalla ya, ¿no? Somos Sí, sí, personajes sí. de nosotros mismos. Y, Ahí está. y sí, sí que me gustaría hacer algo en el cine, me encantaría. Si tengo oportunidad, sí que me gustaría. Incluso a lo mejor alguna de mis novelas pasarlas al cine. Ok, Eso me Bueno, gustaría Fernando el mucho. Católico estaría estupendo. estuvo estupendo. Sí, y otra cosa Eh, que también se me ha ocurrido que podría hacer, que ahora está en boga, yo sé que Pérez Reverte lo hace, es escribir alguna historia para cine. Porque sí, yo creo que para eso yo no necesito una gran sabiduría cinematográfica, pero sí que podría, digamos, que escribir lo que es la historia en bruto para que otros hagan un guión y hagan la película. Eso también lo podría hacer. está el ejemplo de Rey Lóriga con Santa Teresa, que él tomó su proyecto desde la novela y se lanzó a dirigir también su película. Y es Pues una sí, película muy buena. así. Ujú. Pues sí, sí que me gustaría, desde luego. Sería como pues un sueño cumplido. Además que ya lo veo también con un poco de obligación, porque pues no sé, que ahora estoy pensando, antes había que, se decía mucho en España, había que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Pues yo creo que ahora, además de eso, hay que hacer una película, porque está Claro, tan presente claro. en Ahora le nuestra vida, abonamos esa. Ujú. ¿verdad? A mí también me Pues falta la Hago película. fotos, fotos sí que hago, me encanta hacer fotos. A mí también me gusta mucho la fotografía, sobre todo de la naturaleza, etcétera. Claro, hay muchos pájaros por esta zona y hay cosas muy divertidas por acá. Y pues, qué gusto haberte tenido, qué gusto haber podido atravesar el charco. Nos queda prácticamente, estamos Sí. despidiendo. Ha sido un honor tenerte y pues te vamos a seguir. Ya eres parte de Terrific Fun Comic y eres Batmaster. un Bandmaster más Damos la también. insignia de Batmaster. Ah, hombre, muchas Eh, gracias, eso me hace mucha ilusión, hombre. Eduardo, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿En dónde podemos encontrar tus libros? Ah, sí, pues mira, pues mis libros están en muchos sitios, pero yo creo que lo más fácil de encontrar ahora físico es, por ejemplo, la Casa del Libro, que suelen estar, hombre, suelen estar sobre todo los que acaban de salir, cuando salen, ¿no? Pero yo no sé Ujú. lo que se encontrará ahora, pero algo sí, pero desde luego digital sí que se encuentran en la Casa del Libro. Ujú. En Amazon digital yo sé que hay bastantes libros míos que se Ok. pueden comprar en papel o se pueden comprar algunos también para libro digital. De Dinos algunos editoriales títulos. globales, ¿qué editorial pueda estar Sí, en México? pues una de ellas es Imágica Ujú. Ediciones, Imágica. Ok. Otra que me ha publicado es Dalia.
con Y, Dalia, con Y intercalada, Dalia. Ujú. Y luego, bueno, en su momento publiqué con Plaza y Janés Ok, 2 bien. libros, Eso es, un eso libro es sobre Vázquez Figueroa y otro sobre Pedro J. Ramírez. Ujú. Y luego he publicado también con editoriales, con alguna editorial pequeña en su momento, con libros del PS, por ejemplo, saqué uno sobre Umbral, eh, porque yo hice mi tesis sobre Francisco Umbral, un escritor español, y tengo varios libros sobre él. Ok, Y en Senda, perdón Eduardo, ¿hay disponibilidad a que entren autores jóvenes o hay un filtro? ¿Cómo es esta cuestión? pues hombre, yo sé que es una revista que selecciona bastante la gente que escribe. Mm, Eh, También creo que se suele fiar de las recomendaciones de los que estamos allí, por lo menos ok, de las mías, ¿no? Yo he recomendado a algunos autores y han publicado allí, pero sí sé que cuida bastante. De está hecho, bien. mi caso, por ejemplo, a mí, yo estuve varios años antes de entrar en Zenda. Yo quise Mm, entrar y no lo tuve fácil, y luego después, al cabo de los años, sí que pude entrar. O sea, que es una revista que cuida mucho la calidad. Y el muy libro bien. sobre Star Wars, ¿en qué editorial lo publicaste, Eduardo? Pues lo publiqué en Alberto Santos Editor, que es la misma editorial que Imágica Ediciones que dije antes, pero con sellos distintos, Ok. como con colecciones distintas. Entonces, Alberto Santos Editor fue el que me publicó Perfecto, el libro de las Guerras perfecto. Galaxias. La Guerra de las Galaxias, el Perfecto. mito renovado. Aquí vamos a ver parte de esos libros que los vamos a recomendar. Y pues muchas gracias. Te reiteramos, Un gustazo, ¿eh? ahora Una sí, plática el genial. estar acá con nosotros, el darte una vuelta por México también virtualmente. Y pues esto es Terrific Comic. No dejen de seguir la batiseñal Genial. y Eduardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido muy agradable, de verdad. Mil gracias. Y nos vemos en el Ok. siguiente episodio. En Vale. el siguiente episodio por el mismo canal. Eduardo, pues, qué gentil eres por darnos tu tiempo otra vez. Una plática maravillosa. Vamos a recomendar tus libros. Yo creo que el de la Guerra de las Galaxias va a tener un gran impacto en México. Lástima que no se conoce tanto, porque bueno, están las series, están los programas continuamente, y tu visión debe ser muy enriquecedora de este universo inacabable que es Star Wars, ¿no? Pues muchas gracias. Además, el libro ese está en digital, o sea, se puede comprar muy barato como libro Mm, digital. Hay que comprarlo todos, los tres. En la semana me lo voy a aventar. Sí. Sí, 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 eso sí, sí. porque ¡Que viva el Real Madrid! ¡A la Madrid! Arriba el Vigo. de la España en que nací. a la Por Madrid. algo te hizo Dios, la cuna del requiebro y del sotis. Madrid, Madrid, Madrid. En México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es canela fina y armar la tremolina cuando vengas a Madrid.